Eres desarrollador. Has terminado de estudiar y tienes conocimientos en un amplio abanico de tecnologías. Y por fin, llega el momento de buscar esa ansiada oportunidad para entrar al mundo laboral y hacer de la programación un trabajo remunerado para ti. De algo hay que vivir, claro. Envías el currículum a varias empresas, pero la competencia es voraz. Hay miles de candidatos y eso te inquieta, te hace sentir inseguro y piensas que nadie te llamará, pero de repente, una mañana, suena tu teléfono. Has conseguido tu primera entrevista técnica. Hola, ¿qué tal? Bienvenido a un nuevo capítulo de esta serie de la entrevista técnica de programador. Y en el capítulo anterior estuvimos viendo cuáles eran las preguntas típicas que te pueden hacer si estás optando un trabajo de desarrollador web y va a una entrevista, pues las típicas preguntas que te pueden hacer acerca de HTML, preguntas específicas. Y en este vídeo, en el vídeo de hoy, te voy a responder una serie de preguntas bastante completitas acerca de CSS. Son preguntas típicas que te pueden hacer acerca, pues eso, de CSS, de hojas de estilos, de maquetación, y va a ser súper interesante y súper top. Así que quédate todo el vídeo. Pero antes suscríbete, activa la campanita de notificaciones y si este vídeo llega a 2000 me gustas, automáticamente subo el siguiente, o sea, sin pensármelo. 2000 me gustas ya subo el vídeo, el siguiente capítulo, que también va a ser espectacular, ¿vale? Si quieres aprender CSS, también te estaré dejando aquí abajo en la descripción del vídeo un curso que es el máster en CSS, en el cual te enseño lo más importante de CSS y su ecosistema. Bien, primera pregunta, ¿cuál es la diferencia entre ID y clase dentro de CSS? Bueno, pues un ID sirve para identificar un elemento concreto dentro de la página y es un elemento que no se puede repetir, es decir, ese identificador no lo puedo repetir varias veces, no es reutilizable, solo lo puedo usar una vez. Y una clase sirve para seleccionar muchos elementos dentro de la página, no solamente uno, sino que puedo seleccionar varios. Por ejemplo, si yo tengo el logo de una web, pues le puedo poner un ID porque solamente lo voy a tener una vez en la página. Pero si tengo muchos artículos que van a tener los mismos estilos, lo normal es que seleccione con una clase para luego, cuando le dé estilo a esa clase, que esos estilos se reutilicen en todos los elementos que tengan esa clase. Entonces esa es la diferencia entre ID y clase. ID es para un elemento único en la página y clase para elementos que se van a repetir. Pregunta número 2. ¿Cómo seleccionar un ID y una clase en CSS? ¿Vale? Pues un ID se selecciona con la almohadilla. ¿Ok? Pin, con la almohadilla y el nombre del ID, y una clase se selecciona en CSS con el punto y el nombre de la clase. Ya está. Pregunta número 3. ¿Con qué propiedad puedo cambiar la fuente de un texto en CSS? ¿De acuerdo? Pues podemos hacerlo de varias formas, pero si quiero cambiar lo que es la fuente en sí, utilizo la propiedad FontFamily y ahí le cambio pues por la fuente que yo quiera. Incluso puedo cargar fuentes nuevas que yo no tenga en mi proyecto web o incluso fuentes externas utilizando el @fontface y luego puedo utilizar en el FontFamily esa fontface que he añadido y ya está. Pregunta número 4. ¿Cómo puedo cambiar el fondo de una web? ¿Vale? ¿Con qué propiedad? Pues puedo utilizar la propiedad background o background image si quiero poner una imagen, ¿de acuerdo? Incluso dentro de background también puedo cargar una imagen. ¿Cómo lo puedo hacer? Pues selecciono, por ejemplo, el body si quiero cambiarle a toda la web el fondo y pues le pongo un background red y le pongo el fondo rojo, o le pongo un background imagen y que se repita un patrón o que no se repita, que sea solo la imagen y ya está de fondo. Así lo puedo hacer. Y esto también se aplica a cambiar el fondo de una caja o cambiar cualquier tipo de color de fondo. Pregunta número 5. ¿Qué propiedad tengo que usar para fijar un menú dentro de una página web? ¿De acuerdo? Pues esto se refiere a cuando yo hago scroll y el menú se queda arriba pegado y no se mueve de ahí. Yo respondería que eso lo puedo hacer con la propiedad position y como valor le puedo poner fixed, ¿vale? Para que se quede quieto. Como el valor absolute, relative, tal, pues si le pongo fixed, donde yo posicione ese elemento o ese menú se va a quedar ahí siempre fijo, haga scroll o no haga, siempre se va a quedar ahí posicionado. Así que respondería a eso. Pregunta número 6. ¿De qué distintas formas puedo posicionar cajas y elementos dentro de CSS? Ojo a esto, la pregunta puede llevar trampa porque puede que no la entiendas bien, pero básicamente yo respondería lo siguiente. Puedo posicionar caja y colocar elementos en la página de diferentes formas. Con los floats, que es la forma más clásica, con flexbox, que es una forma que a mí me encanta personalmente, con grid y creo que ya. Y luego con el display inline inline block también puedo colocar elementos. También evidentemente hay que usar bien la propiedad display block y ya está. De esa forma, sobre todo floats, flexbox y CSS grid. Esas tres formas sirven para estructurar y colocar y posicionar elementos dentro de una web con CSS.
Pregunta número 7. ¿Con qué propiedad puedo poner una sombra o poner sombras dentro de CSS? Bien, pues para poner sombras en una web puedo utilizar la propiedad, si es para un texto, Text Shadow, y si es para una caja, Box Shadow. Con eso ya estaría respondida la pregunta, ¿vale? Si quieres aprender CSS y todo lo que estoy explicando, pero en la práctica, haciendo webs, proyectos, etcétera, te dejo en la descripción del vídeo el máster en CSS en el cual enseño todo esto y mucho más, ¿de acuerdo? Desde cero, paso a paso, con práctica, ejercicio y proyectos. Así que échale un vistazo y apúntate, porque está sinceramente tiradísimo de precio y bueno, es increíble, la verdad. Pregunta número 8. ¿Con qué propiedad de CSS puedo redondear los bordes de una caja? ¿La sabes? ¿No la sabes? Pues es con la propiedad Border Radius. ¿Vale? Con el Border Radius puedes redondear cada uno de los bordes específicos de una caja o en general. Pregunta número 9. ¿Cómo puedo adaptar una web para que sea responsive? ¿Con qué reglas CSS puedo hacerlo? Principalmente con las medidas en porcentajes, pues los anchos, todo esto, medidas en porcentajes, y luego con los media queries de CSS. Y ya está. En las diferentes puntos de corte, en las diferentes medidas en las diferentes medidas de pantalla, pues aplicas tus estilos, modificas los que ya haya y le vas poniendo diferentes anchos a nivel de porcentaje en cada uno de estos viewports o en cada uno de estos puntos de corte, en cada media query, y así pues vas adaptando y vas haciendo responsive. Pregunta número 9. Si una imagen sobresale de una caja y no quiero que sobresalga, pero quiero que la imagen siga estando dentro de la caja y que se vea dentro de la caja solamente, ¿qué hago? Ojo, ojo a la pregunta, ojo, ojo, ¿vale? Pues bueno, yo lo que respondería sería ponerle un overflow hidden, es decir, todo lo que sobresalga de la caja, yo selecciono mi caja, si es un div con la clase caja, pues punto caja, llave, llave, y dentro de la llave la propiedad overflow hidden, y todo lo que sobresalga de esa caja se elimina, no se ve. Pregunta número 11. ¿Qué diferencia hay entre Flexbox y CSS Grid? Pues la diferencia básicamente es la forma en la cual se trabaja con ellos, la forma de estructurar el contenido. Es decir, con Grid tú tienes una cuadrícula de elementos en la cual tú puedes colocarlos, tienes grid áreas, puedes colocar los diferentes elementos en una cuadrícula, y con Flexbox no, es solamente a nivel vertical u horizontal. Esa es la principal diferencia, el tipo de cuadrícula, el tipo de posicionamiento que hacen, ¿vale? Pregunta número 12. ¿Para qué sirve un preprocesador CSS? Pues básicamente este tipo de herramientas sirven para ahorrarnos trabajo con CSS, es decir, nos dan o nos dotan a CSS de cualidades y características del lenguaje de programación. Por ejemplo, temas de variables, funciones, anidación, todo este tipo de cosas lo trae un preprocesador, así que para eso sirve, ¿vale? Para ahorrarnos trabajo y darnos funcionalidades nuevas dentro de CSS. Pregunta número 13. ¿Qué diferencia hay entre un preprocesador CSS, ¿de acuerdo?, y un framework CSS? Vale, la diferencia es totalmente abismal. La diferencia es que un preprocesador nos da funcionalidades extras para el lenguaje de CSS para programar más rápido, y un framework nos da ya elementos de una web hechos y construidos para simplemente, pum, poner la etiqueta, ponerle la clase, pum, y visualmente se ve y te genera una estética visual y una serie de elementos ya desarrollados y una facilidad y una agilidad para desarrollar una web, porque ya tienes un montón de elementos para utilizar y ya están maquetados. Sin embargo, con un preprocesador como Sass, por ejemplo, que lo enseño también en el máster en CSS, que tiene aquí abajo en la descripción, yo simplemente utilizo las nuevas herramientas que nos da para CSS, pero no viene nada maquetado, ni nada preconcebido, ni nada ya hecho, como en el caso de un framework que sí que trae muchos elementos ya hechos. Pregunta número 14. ¿Qué propiedades puedo utilizar para hacer animaciones y transiciones en CSS? Pues al final tenemos las propiedades Animation, ¿de acuerdo? Y dentro de Animation pues le podemos poner muchas cosas, Animation Delay, le podemos poner un montón de cosas, y sobre todo también los keyframes. Es muy importante el @keyframes, utilizarlo para poder definir esas animaciones dentro de una animación, ¿vale? Esto también lo tratamos dentro del curso de CSS que tienes aquí abajo en la descripción en profundidad, pero básicamente tenemos esas propiedades. Y luego para hacer transiciones tenemos la propiedad Transition, y que también le podemos poner un montón de parámetros para ajustar nuestra transición a nuestro gusto. Otra pregunta sería, si quiero hacer una caja o algo en 3D dentro de CSS, ¿cómo lo harías? Pues claro, se puede hacer de varias formas, o poniendo muchos elementos de HTML y luego colocándolo y ir cambiándole la opacidad y jugando con eso, o poniendo muchas sombras, jugando con las sombras, porque yo puedo poner una sombra y acto seguido poner otra sombra y otra sombra y otra sombra, y con eso puedo hacer un efecto 3D tanto para textos como para cajas, ¿de acuerdo? Pregunta número 16. ¿Cómo se manejan las capas en CSS? ¿Vale? Esto muchos no sabrán contestarlo.
Es una pregunta muy fácil realmente. ¿Con qué propiedad se manejan este tipo de capas? Pues con el Z-index, porque yo con el Z-index puedo cambiar que una capa, puedo hacer que una capa esté delante y otra detrás, y puedo jugar con eso, ¿vale? Con la posición de esas capas, ¿ok? También lo enseño dentro del curso, pero vamos, yo con el Z-index pues puedo ir jugando con esa prioridad y puedo tener pues una caja aquí y detrás puedo tener otra y detrás puedo tener otra, y así también puedo hacer un efecto 3D si me lo planteo, jugando con ese tipo de prioridad o de capas, ¿vale? Porque puedo posicionarlas delante unas de otras. Así que estas serían las preguntas más comunes que te pueden hacer dentro de una entrevista de trabajo para ser desarrollador web relacionadas con CSS, ¿de acuerdo? Si quieres aprender CSS te dejo en la descripción del vídeo el curso en el cual te lo enseño todo de manera práctica, y también te dejaré en la descripción del vídeo un hosting por si quieres subir tu web a internet. Y nada más, si llegamos a 2000 me gusta en este vídeo automáticamente se publica el siguiente, y si no llegamos rápido pues no te preocupes porque el siguiente capítulo está disponible aquí. Dale click y nos vemos en el siguiente capítulo de esta serie. Esto es espectacular, tío. Esto es increíble. Dale click, coño. ¡Oh!